Hola, seguidores de la luz, los saludo. El tema de hoy a tratar es sobre la familia Rothschild. Esta familia es quien más poder y control tiene sobre el mundo, y a pesar de ello, muy pocos conocemos su nombre. Debido a que manipulan los medios de comunicación por medio de una amplia red que involucra a los poderes de gobierno, monarquías y bancos. Sin más por agregar, comencemos. Su origen se remonta a 1743, cuando el orfebre por profesión Amschel Moses Bauer se dedicaba a la ejercicio de cambista, en su casa de préstamos. Su hijo Mayer Amschel Bauer se dedicó al negocio familiar y es el fundador de la dinastía Rothschild, quien en su negocio colocaría un escudo rojo con una estrella de 6 puntas a semejanza de la estrella de David de los judíos, y por lo cual cambian su apellido a Rothschild, que significa escudo rojo. Sin embargo, ellos provienen de un linaje de judíos askenazí y eurocaucásico no hebreos, o sea, no descendientes de las tribus de Israel. El fundador de la dinastía tuvo 5 descendientes: Amschel, Salomón, Nathan, Carl y Jacob, a quienes los posicionó siguiendo el negocio familiar, continuando así con la estafa de los préstamos que involucraban el sistema de reserva fraccional. Así bien, cada uno de los 5 descendientes fueron encomendados a dominar las 5 sedes del comercio de aquella época con la finalidad de crear el nuevo orden mundial. Amschel se dirigió a Frankfurt, Salomón a Viena, Nathan a Londres, Carl a Venecia y Jacob se dirigió a París. Desde estos 5 lugares estratégicos, se crearon lazos y vínculos con las redes monárquicas para su propio beneficio, ya que al contar con el poder bancario, realizaban préstamos a los gobiernos para sus actos bélicos, así protegiendo su inversión, ya que por medio de impuestos, el pueblo pagaría la deuda. En aquel tiempo, Napoleón Bonaparte se encontraba a paso de realizar conquistas europeas. Él solía decir que para ganar una guerra eran necesarias 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Él fue financiado por la casa Rothschild de la Casa de París para sus guerras invasoras. Mientras que Wellington, quien fuera opositor de Napoleón, era apoyado por Nathan, desde Londres. Así crearon un sistema en donde se apoyaron ambos bandos de la guerra, asegurando su ganancia con el triunfo de cualquiera. Ya en medio de la guerra en 1815, Nathan, por medio de su red de mensajeros, se mantuvo al tanto de lo que ocurría en las batallas, enterándose primero de las noticias que ningún otro. Al perder Napoleón durante la batalla de Waterloo, esta red que poseía Nathan, le informó el resultado, enterándose antes que ningún otro. Rápidamente se dirigió a la Bolsa de Inglaterra, y empezó a vender sus acciones. Todos, al enterarse de que el gran financierista vendía sus acciones, era presagio de que Napoleón había ganado la guerra. Ante ello, todo mundo empezó a vender sus acciones, creando así un pánico financiero. Al haber mucha oferta de acciones, los precios de las mismas bajaron. No obstante, Nathan, por medio de sus prestanombres, empezó a comprar acciones, las cuales se encontraban en su punto más bajo, haciéndose así del poder de la Bolsa de Inglaterra y por ende, de la misma. En otras palabras, compro Inglaterra. De ahí su popular frase: no me importa qué marioneta coloquen en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio en el que nunca se pone el sol. El hombre que controle la oferta monetaria de Inglaterra controlará el imperio británico y yo controlo la oferta monetaria británica. Al hacerse del poder absoluto del comercio europeo, la familia Rothschild expandió su negocio por medio del sistema de bancos centrales bajo el sistema bancario de reserva fraccional. Actualmente, los únicos países que no cuentan con un banco central de los Rothschild son Corea del Norte e Irán, conocidos comúnmente como el eje del mal. Curioso, o no. Los incitamos a cuestionarse el porqué de las cosas. Sigan buscando la luz.